Bienvenidos a Portal Dimensional, soy Bernabé López, corresponsal de Telemundo, de Testigo Directo, y para mí es un gusto poder iniciar este podcast dedicado a lo paranormal. Y por supuesto no podía faltar como primer invitado nuestro amigo, nuestro fiel servidor, Javier Cordero, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Javier, por la posibilidad de nuevamente poder tenerte acá, ahora iniciando un nuevo proyecto que es Portal Dimensional. Gracias, Javier. Claro que sí, muchas gracias, Bernabé. Para mí es un honor, es un gusto ser partícipe de este proyecto de Portal Dimensional, un nuevo programa, pero ya en lo que es estas plataformas, sobre todo el podcast, y poder dar a conocer todo lo que es esta temática tan apasionante, tan interesante como es la ufología, lo paranormal, la mitología, parálisis del sueño, conspiraciones y otros que vamos a ir abordando en los diferentes programas. No, y bueno, nosotros queremos presentar este primer episodio hablando de aquellas historias que hemos hecho casi 10 años, Javier, donde hemos ido contando muchas historias que en un principio parecían increíbles, pero cuando te presentan las evidencias, sin duda son realmente, en algunos casos, hasta irrefutables. Hablemos de lo que son nuestras investigaciones y para que la gente, nuestros nuevos suscriptores, se den cuenta, va a ser un abanico de temas paranormales. Y ahora quiero hablarles de la ufología, Javier. Ha sido interesante poder tenerte en estas investigaciones. Tal vez ha sido el plato fuerte cuando hemos empezado, Potosí. Sí, creo que una de las ciudades que ha dado hincapié para que nosotros investigáramos la ufología en pleno, obviamente ha sido la ciudad de Potosí. Sobre todo ha sido Uyuni, esta población tan mágica que hemos tenido la oportunidad de estar 2 veces en Uyuni. Recuerdo que la primera investigación que hicimos para la cadena Telemundo, de quien también soy honrado de ser parte como investigador, fue la presencia de 3 naves que aparecieron en el Cerro Rico de Potosí. Este cerro que tiene tanto valor y que es parte de la historia, no solo de Potosí, sino de Bolivia entera, y Latinoamérica y el mundo, por supuesto. Y que, bueno, se presentaron estas 3 naves de forma triangular, muy cerca al Cerro Rico de Potosí, y eso que el Cerro Rico no es una base extraterrestre. Lo que sí podríamos considerar que el Cerro Rico es un portal dimensional natural, y que también estos minerales, sobre todo el oro, estaño y otros que tiene el Cerro Rico, es lo que llama a estas naves a que puedan visitar el Cerro Rico. Podemos empezar a inferir de que serían los minerales que hay en el planeta lo que sirven para estas naves, o sea, sería el alimento, porque quiero decirle que en las investigaciones que hemos hecho y muy recientemente hemos estado visitando la frontera con Chile, hemos estado en Oruro, hemos estado en Santa Cruz, y nos extraña, y Javier, eso te lo pregunto, de que muchas veces este tipo de naves lo que hacen es, parece, alimentarse de minerales terráqueos. Bueno, sí. Mira, cuando vemos este tipo de apariciones, ya no solo las naves aparecen cuando hay los portales dimensionales. O sea, me refiero a volcanes, nevados, el caso del lago Titicaca, Salar de Uyuni, y hay otros muchos que tenemos en Bolivia. También las naves se presentan porque hay gran cantidad de mineral, sobre todo el oro. Entonces, que desde las primeras civilizaciones, como los Anunnaki que vinieron, porque los Anunnaki vinieron por el oro, Uh-huh. ya ellos vinieron y establecieron bases en diferentes lugares, sobre todo por donde es Irak, Irán, todo ese Medio Oriente, y establecieron bases, y ellos, como los Anunnaki era una civilización guerrera, entonces ellos vinieron 2 hermanos, Enki y Enli. Uno era científico y el otro obviamente era guerrero.
¿Cuándo pasó más o menos eso? Eso fue antes del diluvio universal. Ya. ¿Ya? Entonces, su dios, su papá Anu, ellos vienen de Nibiru, del planeta el Colbus o el planeta X, como se lo quiera conocer. Entonces, se establecieron. Es una civilización muy avanzada, Javier. Los Anunnaki, a ver, los Anunnaki, para entender un poco a los Anunnaki, hay que leer un poco lo que es los sumerios. La cuna de la civilización ha sido la civilización sumeria. Y los sumerios hablan mucho de los Anunnaki, sobre todo Zacarías Sitchin, en sus diferentes libros, sobre todo en el libro El 12º planeta, habla de los Anunnaki. Cuando los Anunnaki llegan a nuestro planeta, llegan en una etapa en que la civilización, o sea, estaban primero los primeros neandertales, ya estaban primero los primeros hómidos, ya lo que ellos hacen es llegar, y como eran científicos, ellos empiezan a establecer laboratorios, donde se dice que en toda Asia. En toda Asia, laboratorios, ¿no? Ya, todavía no América Latina, digamos. Todavía no en América Latina, Wow, solamente en lo que es Asia, ya. porque ahí era donde había la mayor cantidad de oro. Entonces, ellos se establecen y empiezan a hacer diferentes laboratorios. Hacen diferentes laboratorios, experimentos sobre todo. Se dice que de estos tipos de experimentos nacen los dinosaurios. A ver, estamos hablando de millones de años. Ya. Que ya estaban los Anunnaki acá. Ya. Porque ha sido las primeras razas extraterrestres que llegó al planeta Tierra cuando estaba el planeta ya en un estado de formación. Pero me hablabas de los neandertales. Claro, y ahí empiezan a aparecer, ya aparecen. ¿No? Pero en esa época ya habían desaparecido los dinosaurios. No, o sea, digamos, se le atribuye, o sea, dentro de la teoría, se le atribuye que los Anunnaki, como eran científicos, empezaron a elaborar muchas cruces de estos animalitos. Y se dice que de ahí nacieron los animales mitológicos. Ya las arpías, los centauros, ¿no? Los minotauros, que no está fuera de la realidad. O sea, eso no es... A veces se me ocurre incluso pensar en los dragones, si son claro, parte de esa mitología. Mira, la mitología y estos animales mitológicos fueron reales, porque vivieron entre nosotros. Por eso se dice que cuando llegaron los Anunnaki, ellos pues establecieron como una especie, o sea, en el desierto, una especie de oasis, donde crearon a estos animales míticos. Estos científicos. Los científicos Anunnaki. Que vinieron del planeta Nibiru. Claro, entonces llegan en una nave. Ellos vinieron en varias naves. Ya se establecieron. ¿Y qué es lo que crean los Anunnaki? Porque ellos necesitaban sacar el oro, que al principio lo hacen los Anunnaki. Pero hay una rebelión dentro de los Anunnaki porque dicen, no, se amotinan, ellos dicen, nosotros no somos mineros, nosotros somos guerreros, o sea, somos conquistadores. Entonces, como eran científicos, había una Enki y Enli, que eran hermanos gemelos, uno que era científico. ¿Me repites? Porque eso es bien, bien interesante conocer los nombres. Enki, que es el científico. Enki es el científico. Ya. Y Enli era el guerrero. Enki y Enli. Enki y Enli. Son los dos hermanos Anunnaki gemelos. Okay. Ya, entonces, Enki era científico y Enli era el guerrero. Entonces hay un motín Anunnaki. Entonces lo que ellos hacen es crear, o sea, agarran a los primeros habitantes de la Tierra que ya había y empiezan ellos a modificar, o sea, modifican su ADN y hacen un cruce con las hembras de los primeros habitantes. Y es donde nace, se dice, la primera raza, que es la raza negra. La raza negra había sido la primera raza creada por los Anunnaki. Y si te das cuenta... Eso, perdón, Javier. Y eso que son datos que la gente tal vez lo ha escuchado, ¿no? Claro. Pero también debe haber datos... hay datos científicos. Libros científicos. O sea, a ver, ¿cómo es que ellos llegan a crear la primera raza?
A los negros. Los negros, la raza negra. Ya. Sí, sin ofender. O sea, obviamente el tema estamos es hablando la raza negra. O sea, okay. ¿Por qué la raza negra? Porque ellos crean una raza, porque la raza negra, o sea, los que viven en África, en el continente africano, si notarás, y esto está biológicamente comprobado, que son más resistentes que otras razas. Ya pueden resistir competencias, pueden resistir varios ejercicios, varias competiciones. Es una raza bien resistente. Entonces, ellos crean la raza negra. Por eso incluso se da el tema de la esclavitud. ¿Por qué crees que las antiguas colonias, tanto españolas, portuguesas, inglesas, tienen a los negritos como sus esclavos? Porque los tenían como eran pues personas de mucha resistencia, muy trabajadores, aguantaban el frío, el calor, todo. Entonces ellos crean esa raza y ellos son los primeros mineros que se introducen en las minas y empiezan a sacar los minerales que habían dentro de las minas para llevárselo a su planeta, porque hay que tomar en cuenta que si bien Nibiru es un planeta gigantesco, es como Júpiter, ya más grande que Júpiter, pero no tienen una atmósfera. Lo que hacen los Anunnakis es llevar el oro y procesan ese oro para darles oxígeno, aire a su planeta. Por eso llevan gran cantidad de oro. Y eso lo llevan, me imagino, en las naves. En las naves. Pero ese detalle es interesante. Estamos hablando de gente de raza negra ¿Sí? que, bueno, hasta ahora en la parte de Sudáfrica, cerca del Congo, siguen explotando. O sea, estamos hablando de cobalto, por ejemplo. Claro, o sea son niños incluso. Son niños, Javier. claro. Y por ahí vendría una teoría interesante. Claro, entonces ellos crean esta raza minera. ¿Ya? Y es lo que hacen los Anunnakis, lo siguiente, es bastante interesante. No solo crean colonias en la Tierra, crean centros de abastecimiento en la Luna y en el planeta Marte, ¿ya? Donde se entra su centro de operaciones, digamos, ¿no? Entonces ellos van cargando gran cantidad de oro. Por eso hay una leyenda bien interesante que te va a llamar la atención. A ver. Antes de que me cuenten la leyenda, son entonces seres extraterrestres que se alimentan del oro. Claro, o sea, pero porque también estamos hablando de que cuando estábamos haciendo la investigación de Potosí, cuando nos conocimos acá para comenzar toda una aventura, estamos hablando de la posibilidad de que también la plata sería, porque hay muy poco oro, claro. si vemos en Potosí. ¿Por qué crees, a ver, por qué crees que todas las civilizaciones, empezando desde la egipcia, maya, azteca, inca, todas, siempre ellos utilizaban el oro para hacer sus monumentos, o sea, para hacer sus estatuas, ¿no? Para hacer sus digamos, rendir homenaje a sus dioses? Siempre era el oro. Porque se dice que el oro lo bebían, o sea, lo fluían, el oro lo procesaban y tomaban los Anunnaki, tomaban el oro, ¿ya? Y es que el oro les daba longevidad. Por eso se dice que antiguamente... Longevidad. Claro, longevidad, ¿no? Que antiguamente que podían durar más de 200 años. Y eso está en la Biblia, ojo. En la Biblia los primeros digamos, profetas vivían más de 200 años. Noé, Moisés, han vivido muchos años, ¿no? Entonces, nosotros, hay Enoch, por ejemplo, ¿no? Matusalén, por ejemplo, ¿no? O sea, han vivido muchos años. O sea, ¿estamos hablando de seres extraterrestres o que recibieron algún compuesto para vivir tantos años? Ya, llegando a ese punto. Interesante el podcast. Claro. Portal Dimensional. Portal Dimensional. Nos siguen en redes sociales. Bernabé López, Javier Cordero. Ese anuncio era importante. Claro que sí, querido Bernabé. Entonces, llegan, ahí te decía esta leyenda. Cuando uno va al campo, por más que no seas tío sanguíneo, o sea, siempre te van a ser, los habitantes te van a decir tío. Hola tío, ¿cómo estás? Porque el tío viene desde la época de los Anunnaki. El culto a la mina, al dios tío, viene también desde los Anunnaki, porque ellos eran pues seres, podríamos decir, muchos los comparan
con los reptilianos. No eran los reptilianos, eran los Anunnaki. Entonces los Anunnaki bebían el oro y aparte el oro lo procesaban para que el oro les dé atmósfera en su planeta. ¿Ya? Entonces llega un momento en que ellos ya habían creado su obra, podríamos decir, la primera raza. Entonces que ellos ven que la raza, el humano ya estaba empezando a tomar atribuciones y estaba empezando a tener un conocimiento que ellos no querían que tuvieran ese conocimiento. A ver, ¿qué conocimiento? Porque estamos hablando de viene, seres humanos o incluso raza negra que antes, éramos esclavos. Eran los esclavos mineros. Esclavos mineros. Y solamente el hombre servía para darles el oro a los Anunnaki. Claro. ¿Y en qué momento nos rebelamos? Y la humanidad empieza a multiplicarse. Ya. Entonces ellos, al ver que su creación se le estaba saliendo de las manos, deciden entonces extinguir nuestra raza, o sea, acabarnos. Y de ahí crean lo que llamamos el diluvio universal. De ahí viene la leyenda del diluvio universal. Ni tan leyenda, ¿no? Porque, claro, a ver, está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. ¿No? Pero, el claro, diluvio, Noé, los animales, las parejitas. Pero mira, aquí hay un caso bastante interesante. Nosotros tenemos también, como Bolivia, nuestra propia historia del diluvio universal. Por ejemplo, la leyenda del dios Tunupa. Sí. ¿Ya? Es una leyenda del dios Tunupa que pasa lo mismo que pasa con Moisés. A ver, para que la gente con Noé. Claro, ya, para que la gente un poquito se dé cuenta, Tunupa ahora es un volcán que está un volcán en el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni, pero era considerado un dios. Claro, se supone que cuando ha explotado ha provocado que se seque toda la parte del agua y que el gigante salar de Uyuni. De Uyuni, Coipasa. ¿Qué pasa con Tunupa? Ya. ¿Qué pasa con Tunupa? Tunupa, hay una raza, ya una civilización que se dice que venía de la parte de los Urus, ya que era preincaica. Ya deciden ellos igual, ¿no? O sea, rebelarse contra sus dioses. Y es por eso que Dios Tunupa manda que las aguas cubran todo lo que es el sector del lago Titicaca, Tiahuanaco, todo eso que es inundada. ¿Por qué te digo eso? Porque si ves en las escrituras y ves, digamos, incluso en la Puerta del Sol vas a ver siempre criaturas aladas. Ya, el puma, el cóndor, han sido tanto animales como aves sagradas para estas civilizaciones. ¿Ya? Y vas a ver representado estos tipos de animales en todas las escrituras uniformes que hay. ¿Ya? Ahora bien, mira, pasa el diluvio universal. Pero aquí hay yo te estoy hablando de una teoría bastante interesante, que el arca de Noé no era donde habían, la historia clásica te habla de que meten todos los animales, hembras y machos. Parejas, claro. Una parejita, siempre. Conejito, conejita. Conejita, jirafa, hembra, jirafa, macho, oso, ardillitas, todo eso, ¿no? Pero por las dimensiones que tenía el arca de Noé, es imposible que haya albergado tanta cantidad de animales. O sea, estamos hablando de miles de especies. Wow. ¿No me vas a decir que el arca de Noé era una nave? El arca de Noé era una nave, pero donde se tenía el ADN de cada animal. No eran físicamente No eran físicamente. Bueno, esa es la teoría. Claro, es la teoría. Sí, lo era que sí el se ADN, tenía, como en una especie de cápsulas. Como una especie de cápsulas, el ADN del oso macho, el ADN de la osa hembra y de cada animalito. Estaba como en un laboratorio. O sea, podríamos decir ya que el arca de Noé ha sido un laboratorio extraterrestre, donde sí tenía todas las miles y millones de animalitos, ya tanto mamíferos, acuáticos y demás, estaba en el arca de Noé. ¿Ya? Entonces, obviamente escapa la familia de Noé, Noé y todos sus hijos escapan, obviamente, ¿ya? Y llegan lo que conocemos al monte Ararat, al volcán Ararat, ¿no? De donde ellos, una vez que
llovió 40 días y 40 noches donde el planeta se inundó y no había ni un ser vivo que sobrevivió a ese diluvio más que Noé y su familia. ¿Ya? Obviamente eso es creado por los Anunnaki, porque ellos vieron que su creación se les estaba saliendo de las manos, entonces deciden eliminar a toda esa raza, a toda su creación. Y o sea, solamente los eligió a Noé, claro, y obviamente Enlil, como amaba a la humanidad, se opone. Sí. Y es que dice él, manda lo que es, digamos, lo de la nave de Noé, para que sean salvados y sea salvada la nueva raza. ¿Ya? De ahí surge entonces lo que es la nueva raza. Qué interesante. O sea, nosotros somos producto de esa nueva raza, o sea, del perdón de uno de los hermanos. Claro, porque pues eran no vivíamos nosotros. Uno de ellos amaba tanto a la humanidad, o sea, amaba tanto a su creación, que decide perdonar a la humanidad. Ahora, aquí, digamos, mira, en la Biblia, tú sabes que la Biblia es un libro sagrado que ha sido escrito por los apóstoles. ¿Ya? El Nuevo Testamento. Claro, ¿no? Entonces, porque hay que también tomar en cuenta que hay los textos apócrifos, que son versículos que no están en la Biblia. Uh-huh. ¿Ya? Cuando hablamos en la Biblia, ¿qué dice? Uno de los versículos dice, crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, habla a veces. O sea, estás hablando en plural. Claro, crearemos. No dice crearé al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Es toda una Biblia producción? Crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Interesante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto se encaja un poco con la religión de los griegos, que hablan del dios Zeus, ¿no ve? Zeus que vivían, ¿no? Y los demás dioses. Hablamos de dioses. Claro, estamos hablando ahora de la cultura griega. De la cultura griega, ¿no? Entonces hablamos de Dios, porque ya en esa época los Anunnaki, una vez que llegan a recaudar todo el oro que ellos tenían, lo que hacen es empacar el oro, llevar el oro en sus naves y retirarse, irse. Se retiran los Anunnaki, ¿ya? O sea, abandonan nuestro planeta y abandonan las bases que tenían tanto en la Luna como en Marte. ¿Ya? Y posteriormente ya vienen otras razas, pero la raza es la raza Anunnaki. Ahora bien, de ahí surge, esto es bastante interesante, mira, cuando hablamos de ovnis, incluso en la Biblia se habla de ovnis, está en la Biblia, y en el siguiente capítulo, ¿qué te parece si traigo la Biblia y vamos a leer contigo versículo por versículo que nos habla de ovnis en la Biblia? Ovnis en la Biblia. ¿Ya? Me parece interesante. Y me acuerdo, porque pues somos amigos, de que eso lo estabas hablando. No vamos a mencionar la estación de radio, pero me acuerdo que estabas comenzando a hablar y esa estación de radio te censuró por eso. O sea, dijo un ratito, Javier, estás hablando cosas sin sentido. O sea, ¿eso me puedes corroborar? Claro, mira, yo fui invitado a un programa de radio cristiano. Uh-huh. Y hablaba en una radio cristiana. ¿Ya? Y yo he tenido la oportunidad de debatir con pastores, uh-huh, con evangelios, con cristianos, con pastores. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Ya? Y obviamente yo siempre he llevado mi Biblia. ¿Ya? Debatamos, pastor. Aquí no es invento de Javier Cordero, acá está en la Biblia. Y leamos con usted los versículos si quiere. Y me va a dar la razón de que en la Biblia habla de ovnis en la Biblia. Y pues no, usted estás haciendo una blasfemia. Blasfemia. Claro, me dijeron, porque mira, yo tengo un concepto, obviamente respetando las religiones. Claro, totalmente. Ya, obviamente, mira, ¿qué pasa con el cristiano? El cristiano pone todos en una sola bolsa. Ya, para el cristiano, duendes, fantasmas, extraterrestres es lo mismo. O sea, para el cristiano todo esto son demonios. Wow. Son demonios. No, el duende es demonio. El fantasma es demonio. Están escuchando gente cristiana también, escriban. No, den su opinión, todos están con la libertad. Pero es así, o sea, ahí está nuestro experto, Javier Cordero. O sea, son demonios. O sea, son demonios, sí. O sea, digamos, ellos no diferencian en que sí, entre un duende, puede ser un fantasma, puede ser, o sea,
Para ellos todos son demonios, ¿ya? Entonces, ¿Para qué diferenciar? hay que diferenciar. Hay que Eso diferenciar, desde ¿no? tu punto de vista. Una cosa, porque mira, hay una cosa que es bastante interesante. Hay la angelología que estudia a los ángeles. La demonología estudia a los demonios, porque no todos los demonios son iguales. Lucifer, Satanás, Belcebú son diferentes. Hay categoría de demonios, ¿ya? Entonces, eso hay que saber diferenciar qué es un demonio, qué es un fantasma, qué es una entidad del bajo astral. O sea, hay diferencias. ¿Qué es un duende? ¿Qué es un duende? Es un ser ¿Una mitológico. ¿Qué es una hada? Pero no. Wow. Yo eso, cuando hablaba en este programa cristiano, ya decía, no, es que, ¿sabes qué? No, es que el pastor no decía, no, hermano, usted está muy equivocado, usted está mal. Usted está poseído. Usted está, no, ustedes, todos son demonios, No. pero no, hay que saber clasificar. Y eso era, por eso es que obviamente ya no fui más a ese programa de Radio Me Cristiana. parece interesante, ¿no? Cómo todavía pasaron más de 2000 años y estamos todavía con temáticas milenarias, Claro, naves, Noé, lo que son los demonios, los ángeles. Y bueno, lamentablemente, como siempre lo he dicho, nuestro peor enemigo acá es el tiempo, Javier. Hemos hecho una introducción. una introducción a lo que va a ser más Hemos adelante. querido picarle a la gente porque esto es un portal dimensional. O sea, queremos que con este programa ustedes tengan la posibilidad, con este podcast tengan la posibilidad de escuchar temáticas interesantes, importantes. Y bueno, y creo que lo más rico de esto es lo que hemos ido viviendo a lo largo de, pues mira, me has acompañado y me sigues acompañando por varios años para hacer los reportes en la cadena Telemundo. Entonces, estamos hablando de realidades que existen. Nos hemos enfrentado y hemos visto hasta con demonios. Claro, incluso Casa de los a mí Carcas. casi me matan. Sí, Casi me sí, mata no, un demonio, de verdad. Claro, Y ¿sabes qué es no. lo más interesante? Yo estaba haciendo Los Carcas, en Capinota. sí, una recopilación. Y contigo tengo más de 110 investigaciones que he hecho Wow. contigo. 110. A No, nivel agradecido, ¿no? Realmente A 110. nivel Bolivia. Nos hemos pasado por toda Bolivia buscando y vamos a continuar buscando más historias. Si ustedes tienen alguna historia sobre estos temas que hemos ido picando, porque la próxima vamos a estar con Biblia en mano para ver ovnis, Claro, y esto es ovnis demostrar. en la Biblia. Ovnis ¿ya? en la Biblia, Así ojo, que y tómenlo- hay tómenlo un muy en versículo que cuenta. te habla todavía de bases intraterrestres. Wow. En la Biblia está, ojo, no es Wow, invento wow. de Javier Cordero, está en la No, Biblia, por si acaso. ¿ya? Sí, sí. Y si alguien quiere participar también en el podcast, ahí con gusto, ahí búsquenos en Bernabé López, Javier Cordero. A mí me encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok. Para mí va a ser un gusto poder atender comentarios y bueno, pues iniciando este portal dimensional. Gracias, Javier, por Gracias, querido la Bernabé. posibilidad que me Un gusto. das de entrevistarte. Vamos a tener también pues más invitados, más personas que hacen parte de esta comunidad que es la investigación paranormal acá en Bolivia. Gracias, Javier. Tus últimas palabras. Bueno, muchas gracias, querido Bernabé. Felicitarte por este nuevo proyecto de Portal Dimensional y seguros de que esto pues va a ir creciendo en las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok y todo lo que conocemos y sobre todo siempre con tu participación, ¿no? Tú tienes la última palabra y tú tienes también, obviamente siempre vamos a respetar tu opinión, ¿no? Es lo importante, el interactuar contigo y tú nos comentes si estás de acuerdo, qué opinas, si te parece o no te parece. Obviamente va a haber, siempre no todos pensamos lo mismo y obviamente ahí estamos, ¿no? Para nosotros intercambiar y dar a conocer lo que uno hace y lo que uno investiga. Gracias, querido Javier. Y bueno, pues y también felicitarte, ¿no? Cadenas internacionales como CNN, el arbolito lo desea. Sí. Y quiero o sea, tenemos que hablar en un podcast sobre el famoso arbolito de los deseos. Mira, para mí ha sido un honor, me ha buscado la cadena CNN para Wow. que les diera así estas entrevistas, contarles de lo que les apasiona a ellos y ha sido una de las investigaciones que hemos hecho con Telemundo también lo hemos Claro, hecho. claro. Hemos iniciado con Telemundo, lo hemos estado con La Brújula Paranormal, 100% Bolivia, infinidad de Canales nacionales. canales nacionales ¿no? e internacionales. Ese arbolito te debe mucho a ti. Sí, y ahora está en CNN la nota, imagínate, hemos llegado a expandirnos Así a nivel es. mundial. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias por haber participado de este primer podcast, Portal Dimensional. Los espero
en nuestras redes sociales y cualquier comentario, bienvenido. Será hasta una próxima oportunidad.